Canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor nos invita a su seguimiento, y el seguimiento significa conversión. Iniciamos la misa reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de los jueces. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso, la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor, y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían, yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados,
iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Sacrificaron en honor a los demonios, a sus hijos y a sus hijas. Acuérdate de mí, Señor. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Acuérdate de mí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto ya lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Tomen asiento. Muy buenas noches, queridos hermanos. Entonces, fíjense qué hermosa que es la palabra de Dios. Nos invita hoy a reflexionar y a mirar un poco todo lo que significa el camino de nuestra fe. Aquí en este libro, que se llama el libro de los jueces, encontramos la historia de la salvación. Es el 7º libro que encontramos en la Biblia y hace un resumen de lo que se llama la teología retributiva, de la retribución. ¿Qué significa retribuir? Que si yo me porto bien, Dios me premia. Si yo me porto mal, ¿qué pasa? Dios me castiga. Así de sencillo. Esa era la teología retributiva, que prácticamente es la base de toda la Biblia. Toda la Biblia se escribe con esa perspectiva, donde hay 4 elementos importantes y fundamentales. En primer lugar, donde uno dice: yo me he portado mal, he pecado, por lo tanto Dios me ha castigado. Por lo tanto, el tercer elemento, me tengo que arrepentir, arrepentimiento. Y entonces Dios me va a retribuir, por eso es retributiva, ¿entienden? Entonces, pecado, castigo, arrepentimiento y retribución. Y fíjense, eso lo encontramos en todos los libros, en toda la Biblia, e incluso siempre en los pasajes que nosotros vamos leyendo de la palabra de Dios, casi siempre vamos a encontrar este esquema. En algunos le falta uno o le falta otro, etcétera, pero no quiere decir por eso que la mentalidad
o la forma de pensar del autor sagrado y de esta relación con Dios era el sentido retributivo. Pero esto, queridos hermanos, no solamente lo encontramos en la Biblia, esto incluso lo encontramos en otras religiones, no es solamente algo especial de la Biblia, sino que también en otras religiones casi siempre se pensaba un poco así, ¿verdad? Que hemos hecho algo malo contra Dios y por eso es que Dios se aira y se enoja. Los griegos también pensaban así, ¿verdad? Entonces el dios Zeus, ¡pah!, rayo, y te destruye y todo lo que sea. Entonces hay que portarse bien, hay que cambiar y hay que mejorar la vida. Entonces Dios te devuelve todo, otra vez comienza otra vez la bondad y la alegría. Ciertamente que eso después ya en el Antiguo Testamento va cambiando, sobre todo con el libro de Job, los libros sapienciales, el libro del Eclesiastés y los otros libros que se llaman así sapienciales, donde uno dice, no, pero yo me he portado demasiado bien, dice Job, nunca ni una falta ante Dios, incluso con exageraciones. Pero lo mismo, Job agario a Rayandey, se le mueren todos sus animales, se le mueren todos los hijos, y después incluso a él le viene esa enfermedad. No, hombre, desastre hoy cojo, güey. Y entonces dice, entonces quiere decir que esta teología de la retribución, se dan cuenta que estas novelas bíblicas, ¿verdad?, que tenemos en estos libros que nos representan, es interesante, ¿verdad?, porque nos hace pensar. Es un poco el hombre que entra en relación con Dios. Ahora todo esto tenemos que pensar, porque también nosotros parece que esta es una religión, sobre todo, muy primitiva. Quiere decir que en la humanidad desde el comienzo, la humanidad siempre pensó un poco así. Pero la Biblia después va dando pasos, ¿verdad? Y va diciendo, no es que cuestión de porque te portaste bien, después vas a tener el premio. A pesar de que yo muchas veces como sacerdote, cuando recibo a muchas personas, viene y me dice, padre, pero yo siempre fui tan bueno, padre, yo siempre enambré los reyes, siempre me iba a misa, yo incluso fui catequista y ahora tengo un cáncer, como es que Dios me castiga, como es Dios que no me quiere. Nambreo, oye, ese verá, que si ese no entendió nada, no entendió, a pesar de que haya sido catequista, haya sido no sé qué cosa, ¿verdad? No entendí, no sé qué es lo que enseñó durante la catequesis, ¿verdad? Quiere decir que enseñó esta teología retributiva. Y sin embargo, aquí nos hace entender, y sobre todo desde el Evangelio, ustedes se habrán dado cuenta, el Evangelio es lo que corrige un poco y nos hace pensar mucho mejor de lo que escuchamos en la primera lectura. Pero la primera lectura es espectacular, el libro de los jueces, y esto se va repitiendo muchas veces, siempre repite la misma historia. En el capítulo 3, después vuelve a aparecer en el capítulo 6, vuelve a aparecer en el capítulo 8, vuelve a aparecer en el capítulo 12 y así. Este libro de los jueces, pero para darnos a entender y decir un poco cuál es esta relación, ¿verdad?, con el Señor. Miren cómo comienza. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Es la idolatría, comienzan a servir a los Baales, abandonaron al Señor, al Dios de sus padres que los hizo salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses. Ese sería el pecado. Pero ¿qué pasa? Ahora viene el castigo de parte de Dios. Por eso, segunda parte, la ira del Señor se encendió contra Israel. Porque ya por ahí no, se van detrás de otros dioses. Se van y confían en sus ídolos. Confían, como decían los obispos latinoamericanos, 1969, Medellín, en el poder, en la plata y en el placer, las famosas 3P, ¿verdad?, que son tan actuales en nuestra vida. Ese es el resumen simplemente de Mateo capítulo 4, ¿verdad? El confiar en el poder hasta hoy en día, toda nuestra gente, todos estos corruptos que tenemos al frente de nuestra nación, confían en el poder, en la plata y después el placer, ya disfrutado, maraña mondamona. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, que estamos en la misma, ¿verdad? Estamos en la misma, a pesar de que esto se escribió hace 2600 años atrás. 2600 años atrás, y esto es como si fuese que se escribiese hoy para nosotros, para nuestra nación paraguaya. Y bueno,
Entonces dice la ira del Señor, entonces Él los puso en manos de los salteadores, que los despojaron, los entregó a sus enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponer resistencia. Y es lo que pasa, ¿verdad?, con nosotros. Muchas veces nos sentimos imposibilitados, no podemos hacer nada, porque Orela no iba al parlamento, me Orela lo decidía lo decidía, lo yapota la yaposea, ¿verdad? Y así, viva la joda. Y todo lo demás, y que le coma Michi. Entonces, ya llegué. Más vende oír lo que votar. Ahora, absténganse a las consecuencias. Hasta que la próxima botalleta reina. Porque era un boja imítame alguito. Entonces ahí ustedes van a votar por mí. Bueno. Y después viene la tercera partecita. Ante esta situación, ¿verdad?, de desespero, dice, entonces, ¿qué es lo que hace cuando se encuentran en una situación muy angustiosa? Los israelitas clamaron al Señor, se ponen a gritar, ay Señor, vea la icoña de Jesús, ya vota para ir, y pebeato. Eso es lo que es interesante, yo siempre suelo pensar, pero para eso hay que estudiar un poco de filosofía. Ahora no se estudia lo más filosofía en nuestros colegios, nadie piensa más, todo es homo faber. Tenés que ser especialista en esto, pero no usar la cabeza, solo para hacer máquina, como un robot. Ya poco vamos y nada más, no usar la cabeza. Entonces después ya vos tapañan de ella, llevo petepa, y después tenemos que salir toditos y a las plazas para decirle, che, va la bella boa, ya se busque, ya ponían de huelga. Hoy justamente los maestros ahí, un grupo se fue a hacer huelga, ya ¿verdad? Y todo eso que le he visto ahí, antes me decían, ya votá tu peala, hoy, cota, peala. Y ahora se van a gritar contra él. Esta es la paradoja más grande y más inexplicable, ¿verdad? Esto es lo que le pasa aquí al pueblo de Israel. Oye, pues, y después se dan cuenta y comienzan a gritar y se van y le piden al Señor. Pero el Señor dice, en todo caso, el Señor es misericordioso al final de cuentas con nosotros, ¿verdad? Suscitaba jueces. Y así estos jueces, ¿qué es lo que hacían? Venían y salvaban de las manos de sus enemigos. Pero mientras vivía el juez. Porque después, como el Señor se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores, entonces Él les enviaba a estos jueces. Pero después la historia vuelve a repetirse, siempre es la misma historia. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse. Pasa un gobierno y vuelve otra la misma macanada. Y ahí la misma cosa, igualita. O sea, ¿quién es el que vino y realmente puso las cosas en orden? Y no sé, por lo menos yo, con mis años que tengo, todavía no he visto. No sé si los nietos y nietos, tataranietos, o no sé. Yo la vez pasada decía, estamos en el año 2025. Puede ser que en el año 254.843, entonces dejemos de ser corruptos. Ya estamos en el año 2025. Ya anota la 243.000. Que a tu bebé ñacé de esta situación, ¿verdad? Pero dice, volvían a pervertirse. Más aún que sus propios antepasados, e iban detrás de los ídolos. Y así entonces se postraban delante de ellos, ante las 3P, como decías. Por eso, queridos hermanos, nuestro salmo responsorial, que nosotros hemos dicho con tanta fuerza, acuérdate de mí, Señor, ¿verdad? Acuérdate de mí, Señor, porque somos tan débiles y al final parece que no tenemos memoria, ¿verdad? Nos olvidamos tan fácilmente de las cosas que van sucediendo. Bueno, ahora viene el Evangelio y como les decía, el Evangelio es el que cambia toda esta historia de la teología de la retribución. Ciertamente que ya estamos con Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué, queridos amigos? Porque este hombre, este joven, seguramente que ya no es tan joven, porque dice, cuando yo era joven, ya he cumplido todo esto, dice. Es una cuestión retributiva. Yo ya he hecho todo lo que dicen los mandamientos. Porque le dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer yo para poder vivir en una realización plena de mi vida? Le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. O sea, le comienza
a decir los 10 mandamientos. Eso es lo que no tenés que hacer. Pero este joven dice, mira y le responde, o le contrarretruca, vamos a decir al Señor, le retruca y le dice, pero todo esto yo ya he cumplido desde joven. Eso es lo que hay en su mente, porque tiene una mentalidad retributiva. Yo hice, ya me endepea, me hace pea. ¿Qué es lo que tengo que ganar? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ahora lo que yo quiero es eso, lo que quiero asegurarme. Y sin embargo el Señor le dice, aquí no es una cuestión de retribución. Aquí es mucho más que retribución. Y entonces le hace un desafío demasiado grande. Y ante esta realidad, porque le dice, tú quieres ser perfecto verdaderamente y quieres entender cuál es el mensaje de salvación, entonces ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ciertamente que aquí no tenemos que entender el hecho de ve y vende todo lo que tiene. Hasta vender la secoya, hasta vender la ceroga, me va a quedar. No quiere decir eso, queridos hermanos, sino que sobre todo, justamente lo que estábamos diciendo, no podemos confiar en la retribución simplemente porque yo hice, entonces yo ya voy a tener todo. Aquí hay algo más. El seguimiento de Jesucristo es un desprendimiento total de nuestros intereses, porque algunos de nosotros en nuestra misma religión somos interesados. Yo le voy a dar a Dios en la medida en que Dios me da. Y por eso que surgen todas estas sectas. Andate nomás en esa secta a escuchar. Y ahí todo es aquí lo próspero. Vos tenés que darle a Dios. Así únicamente vas a recibir. Eso es mentira, eso es mentira. El Evangelio en ningún momento te dice eso. En todo caso el Antiguo Testamento te dice, pero después el Antiguo Testamento también ya cambia esa mentalidad porque se da cuenta que no es así. La vida humana es esto que le está proponiendo el Señor. Es un religarse y entender cuál es la voluntad de Dios. Y solamente en esa circunstancia vos vas a poder entender y afrontar incluso los problemas que tenés en la vida. Porque algunas veces, yo como sacerdote le voy a decir 31 años de país, voy a cumplir, y en estos 31 años de vida sacerdotal, estos oídos han escuchado muchas cositas, ¿verdad? Incluso de personas que dicen que siempre estuvieron detrás del Señor, pero cuando se encuentran con dificultades muy grandes, entonces es como que tiran la toalla. Etcétera, etcétera, ya se castiga. Y no es así, sino que es sobre todo entender. Eso quiere decir vende todo, o sea, despojarse de todo lo que nosotros pensamos que es simplemente una retribución. Porque Él está preguntando, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Será que puedo comprar? ¿Cuántos dólares me cuesta para yo irme al cielo? ¿Cuánto tengo que darte para que yo me pueda ganar algo? ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros en este camino, 20ª semana, ya estamos del tiempo ordinario. Quiere decir que en nuestra vida tenemos que dar pasos muy concretos de un desprendimiento en el camino de la fe. Y ese desprendimiento no es fácil, porque muchas veces estamos todavía con esa mentalidad, ¿verdad? Muy retributiva. Así es que la enseñanza del Evangelio y de esta primera lectura para nosotros es esa, queridos hermanos. Ponernos ante el Señor, entender cuál es su voluntad, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, y entender sobre todo que esta no es una retribución, sino que es sobre todo entrar, comprender, saber lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros tenemos que ser generosos y abiertos a su voluntad. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo santo de Dios, para que anunciemos sin cesar la buena nueva del Evangelio. Roguemos al Señor, lo pedimos, Señor.
por todas las naciones y sus gobernantes, por todos los que de distintos modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos, moribundos, por todos los que necesitan nuestra ayuda y nuestro amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que aumenten los lazos de unión y nos sintamos responsables los unos de la suerte de los otros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea, Señor, por este pan y por este vino que hoy te ofrecemos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Estamos ofreciendo esta Eucaristía por Julio César. Puede ser esa foto que está ahí, Julio César. ¿Quiénes son los familiares de Julio César? Que están aquí presentes con nosotros. Y también el trigo de Teresita de Jesús Brun de Cartes. ¿También están los parientes? ¿Quiénes son? Bueno, estamos haciendo el trigo también por esta señora. Así es que ofrecemos toda esta Eucaristía. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente con tu misericordia, lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades en el cielo, te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tu hijo Julio César, a quien llamaste de este mundo. ¿Cuándo falleció Julio César? En estos días entonces. El 14. Bueno, entonces que le llamaste de este mundo tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y te pedimos también especialmente por Teresita, hoy que estamos haciendo el triduo, Teresita de Jesús Bruin de Cartes. Y te pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que irá al pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se bebe y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Avisos parroquiales. Invitamos a la peregrinación que se realizará en el marco del año jubilar 2025 el día sábado 13 de septiembre, celebrando el jubileo de los jóvenes. Saldremos del templo hacia la capilla de las Carmelitas a las 8 horas. La Santa Misa será celebrada a las 9 horas por el presbítero Silvio Suárez. Recibimos ese día una gracia especial, la indulgencia plenaria que borra las penas del pecado ya perdonado. Para obtenerla se necesita confesión, comunión, obra de misericordia, orar por el Papa, cruzar la Puerta Santa. Nuestra Puerta Santa es la Iglesia de las Carmelitas. Solicitamos la donación de artículos no perecederos y de higiene personal para entregar a las hermanas carmelitas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les invitamos a unirse a nosotros en una hora de adoración a Jesús cada semana. Será un momento especial para conectarnos con Dios, reflexionar sobre su palabra y sentir su presencia en nuestras vidas. Tengo una sed terrible de ser amado por ustedes en este santísimo sacramento. Contactar en secretaría horarios disponibles para la adoración. Muchas gracias. Bueno, ¿quiénes son los familiares? Vengan vos aquí. ¿Quién va a hablar? Vos vas a hablar. Fuerza. ¿Vos qué sos? La hija de Julio César, ¿eh? Bueno, a ver, queremos saber, ¿dónde vivía tu papá? ¿Por aquí? ¿Era de la parroquia? Sí, mi papá era de la parroquia. Éramos todos de la parroquia, vivíamos acá enfrente. Y como se puso comercial la zona, entonces ellos se mudaron y se fueron a vivir allí, en la zona de... ¿Cuántos años tenía tu papá? 79. Ya. Bueno, ¿y qué son las cosas lindas que recuerdan, que quedan en el corazón de ustedes, que ustedes van a seguir imitando y llevando adelante como familia? ¿Hay nietos también? ¿Quiénes son los nietos? Levanten la mano. Se preparan, después quiero que uno de los nietos venga a hablar también. Bueno, lo que más destaco de mi papá su honorabilidad y lo piadoso que era. En todo momento él mantuvo la fe y eso es un legado grande como familia, porque era una persona
Cuando podían, ellos eran de comunión diaria, pero después con la edad y que se mudaron les costaba un poco, entonces él todos los días llegaba a las 3 de la tarde, rezaban la Divina Misericordia, después ya esperaban la hora de su misa y de Yañez, sí. Salvación eterna. Y después, antes de dormir, rezaba un rosario extenso, que nunca terminaba. Y por eso ellos no querían rezar con él, poniendo pabela y rosario. Sí, y rezaba el rosario largo, no hacía express. Con las letanías. Todo completito. Y entonces, y después durante el día leía la liturgia, el librito. Entonces él tenía una devoción muy grande hacia la Virgen del Carmen. Y bueno, y también porque tenía impuesto el escapulario, también en su momento estuvo iba al monasterio, entonces de ahí es que él tenía muy arraigado que en algún momento la Virgen iba a ser su protectora y le iba a llevar de la mano al cielo. Nosotros sabíamos que en algún momento iba a llegar y le pedimos a la Virgen que tenga piedad de él y que le lleven. Y 15 minutos antes de la medianoche, la Virgen le llevó. Y estamos en paz porque sabemos que él está plenamente purificado y preparó muy bien su camino, muy bien preparado. Y eso nos deja tranquilos a nosotros. Dejó todo en orden, la familia en orden. Entonces, lo que él siempre quiso fue la unión familiar. ¿Cuántos hermanos son? 2 hermanos. Ya a mí, acá están. ¿Quién es el otro hijo? ¿Dónde está? Vos, los 2. Sí. Entonces, bueno, ella no quería hablar, ¿verdad? No quería hablar. Quiero ver si quería hablar, ¿verdad? ¿Dónde están los nietos? ¿Quiénes son? Uno de los nietos que venga, fuerza. Todos están llorando, parece. Vení, él va a hablar. Bueno, gracias. A vos sí que, gracias. Bueno, ¿qué te dejó tu abuelo? Me dejó la oración. ¿En serio? ¿Vos rezás? ¿Cuántos años tenés? 27. 27. Parecía más jovencito. Sí. Él siempre veía tu misa también, siempre nos hablaba de eso. Él veía, y vos nunca me ves a mí. Yo no. ¿Viste? Ya pilla paité, juventud. Las veces que me iba a su casa siempre veía la misa. Y le decía, cambia ese canal, papá. No, siempre le acompañaba a ver. Y también lo más humano que es el trabajo. El valor por el dignificar el trabajo y unir siempre toda la familia. La verdad que también... Vos sos el nieto mayor, ¿verdad? No. Yo soy el del medio por el único varón. Sí. De las mujeres que son ellas. ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son? ¿Y las mujeres? Che? Bueno, que son mayores que vos. Sí, ella es la mayor y después también nos enseñaba mucho a misionar, a cuestiones así. Y también nos enseñó a valorar el trabajo, por ejemplo, de las hermanas justamente carmelitas. Pues siempre me llevaba con mi abuela, entonces era como que nosotros siempre nos íbamos y le valorábamos a ella la oración. Siempre le aplicó mucho el tema de lo que sería la misericordia y la piedad que uno tiene que tener hacia otro y lo que Dios tiene hacia uno. Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí está la viuda también entonces. Pero, ¿querés hablar, que decía algo o no? Agradecer a Dios, solo eso nomás ya, no te voy a pedir más que eso, ¿verdad? Bueno, ¿y los que están haciendo el trigo de Teresita, vinieron o no? Mandaron a hacer nomás la misa entonces. Bueno. ¿Y vos le conocés a Teresita? Ya. Y venía un poco. Y decís vos ya estás llorando por... Ahí está, el señor Julio César. Bueno, ¿quién era Teresita? Teresita era la mamá de una amiga de mamá donde empezamos a estudiar la Biblia. Entonces ahí yo le conocía a Teresita. Era una señora muy alegre, siempre con una sonrisa. Le gustaba tomar mucho whisky. Decía que eso... Whisky. Podría ser mi amiga. Que eso le iba a alargar la vida y que le gustaba que mucha gente se vaya a su casa. Eso recuerdo de ella. Por eso vos te ibas a su casa, para tomar whisky. Bueno, muy bien. Entonces el recuerdo de nuestros seres queridos, sobre todo que tiene que quedar en el corazón, y lo que ustedes decían, ¿verdad? El legado que dejan nuestros hermanos en nuestra vida, la comunión de los vivos y de los muertos. Y tiene que haber un compromiso de la familia, ya que él siempre miraba de Yarañé, ustedes se tienen que comprometer conmigo, ¿listo? Bueno,
Vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar con nuestra oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Podemos retirarnos entonces en paz y que el Señor les bendiga a todos. Gracias igualmente, Padre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén.